Después de tener este tiempo de alabanza, vamos a entrar a la palabra del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a Isaías capítulo 55, versículos 7 al 11. El tema de hoy que vamos a tratar se titula En esto pensad. El versículo 7 al 11 dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quisiera que me acompañen a observar lo siguiente. Impío, aquí vemos una palabra que impío, la otra es inicuo. El primer punto que yo quiero que consideremos es: mis pensamientos no son sus pensamientos. Observemos esto. La palabra impío es una persona sin piedad que no respeta las cuestiones religiosas. Esa es la definición de la palabra impío. No respeta las cuestiones religiosas y también que no tiene piedad de los demás, de las personas. Tiene que ver con un irreligioso, con un incrédulo, con una persona cruel, con una persona despiadada, inhumana. Esto tiene que ver con la palabra impío. Ahora, el inicuo es aquella persona que no tiene equidad o que es injusto, es la palabra. Es una persona malvada. Entonces, cuando aquí en el versículo 7, que acabamos de leer, habla de que el impío, el que no tiene piedad, el que no respeta las cuestiones religiosas, está diciendo que deje su camino, y al inicuo o al injusto, al malvado, también le dice que deje sus pensamientos y se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, como acabamos de leer, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, notemos ese primer aspecto aquí. El versículo 8 y 9 nos muestra la diferencia entre los pensamientos o la forma de actuar de Dios y el ser humano. El versículo 9 o el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Abismal en cómo Dios piensa y también cuáles son sus caminos. En el versículo 9, ¿qué es lo que nos demanda Dios aquí, en este versículo 9? Dice que, lo que queremos mencionar es que aunque no captemos o entendamos su voluntad claramente, lo que Él nos pide es que le obedezcamos, aunque no nos parezca razonable. Es decir, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, a veces no los entendemos y a veces no nos parecen razonables, pero el Señor lo que nos pide es que le obedezcamos, que atendamos sus caminos, que nos pongamos de acuerdo con sus pensamientos. Entonces, ¿qué espera Él? Que tengamos confianza en Él, en su palabra, aunque no la comprendamos, aunque no sepamos exactamente qué está sucediendo en nuestra vida o por qué estamos viviendo este momento, este proceso, pero lo que el Señor espera es que le obedezcamos, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, que tengamos confianza en Él. ¿Por qué debemos confiar en Él? Porque su sabiduría, su perspectiva, sus pensamientos, sus caminos son mayores que los nuestros. Hay un abismo, ¿verdad?, insondable. Son mejores que los nuestros. Y aunque no podamos nosotros discernir y también comprender los métodos de Dios y el tiempo en que
se hacen las cosas de parte de Dios, recordemos, los pensamientos de Dios y los caminos de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Así que en el versículo 10 que también leímos, habla de una metáfora de la lluvia y la nieve en relación a la palabra de Dios. Dice ahí que la lluvia y la nieve riega la tierra, también la hace germinar y producir, y da semilla y pan para que se coma, ¿verdad? Entonces, la palabra es como la lluvia, como la nieve, que riega la tierra, la germina y la hace producir y produce pan al que siembra, mejor dicho, semilla al que siembra y pan al que come. De manera pues que la palabra es la mejor semilla, es lo que el Señor está diciendo ahí. Su palabra es la mejor semilla, y cuando llega a una buena tierra, o sea, a un buen corazón, porque acuérdate que la palabra es la mejor semilla y la tierra debe ser nuestro corazón, y cuando llega a un corazón que es buena tierra, entonces la palabra va a producir fruto abundante, ¿verdad? La semilla va a germinar, va a producir y en su momento va a llevar el fruto. Por lo tanto, ¿qué semilla es la que dejas que llegue a tu corazón? ¿Qué semilla es la que hay en tu mente? Tenemos que aprender a hacer a un lado la semilla que nos va a perjudicar y tomar la semilla que va a germinar, que va a producir, que nos va a traer un fruto, que nos va a bendecir, que nos va a ayudar. Eso es lo que el Señor está hablando ahí, ¿verdad? Que su palabra son sus pensamientos, ¿verdad? Y sus caminos también son mucho mejor que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. En Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz, más poderosa que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne también, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también dice que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, mis amigos, está viva, es viva. La palabra de Dios vive, porque Dios la trajo a existencia. Y aparte de eso, el Espíritu Santo incorpora su mensaje de vida en nuestros corazones. Por eso es que la palabra es poderosa, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces trae vida a nosotros. Esa es la primera cosa aquí en Hebreos 4:12. Y la segunda cosa es que la palabra de Dios posee poder divino para transformar nuestras vidas y también para mantenernos firmes, anclados ahí, firmes, ¿verdad? Cuando las tormentas arremeten contra nuestra vida. Entonces, eso tiene, ese poder o esa característica tiene la palabra de Dios. Transforma nuestras vidas y nos permite mantenernos anclados cuando vienen cosas, ¿verdad? Cuando vienen lluvias, ríos, vientos, tempestades. La palabra nos permite estar firmes. Entonces, ningún otro libro, si hablamos de un libro, la Biblia, ningún otro libro, ninguno, ¿verdad? En la historia tiene la capacidad de inspirar, de traer verdad y también poder de Dios para ayudarnos. Así que cuando hablamos de que los pensamientos de Dios y sus caminos son diferentes a los nuestros, es que su palabra nos los muestra, nos los revela. Entonces, ¿qué promete el Señor cuando nosotros seguimos sus caminos y seguimos sus pensamientos? Él promete bendecir su palabra para nosotros. Y si confiamos en ella y la obedecemos, esa bendición no faltará. Llegará en su momento, llegará en su tiempo. Y por otro lado, no olvidemos de que es de sabios también honrar la palabra, exponerla con la mejor precisión posible, ¿verdad? Darla con eficacia posible. Como dice en 2 Corintios 5:20, que solo lo menciono, que somos embajadores del Señor. Y como que si Dios estuviera rogando por nosotros, reconciliados en Cristo. De manera que esto que acabamos de leer en Isaías 55:7-11, habla de que hay misericordia gratuita para todos.
y que la palabra de Dios está ahí y que para que conozcamos sus pensamientos tenemos que conocer la palabra de Dios. De eso se trata. Entonces, sabemos que si pedimos conforme a su voluntad es de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a sus lineamientos, de acuerdo a sus parámetros, es pedir según su voluntad. No de acuerdo a lo que yo quiero o lo que las personas quieren, sino de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Esa es la idea aquí, que pidamos conforme a su voluntad. Entonces Él nos dará lo que pedimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como mencionamos hace un ratito. Tenemos nosotros que reconocer que sus pensamientos y los nuestros no necesariamente son los mismos, ¿verdad? Por lo que yo les mencionaba. De manera que los pensamientos del Señor son altos, son sublimes, son puros, son santos. ¿Qué más? Son de perdón, de misericordia, de amor, de vida, de fe. Esos son los pensamientos de Dios. Y también por donde Él quiere que caminemos. Entonces, si los nuestros no son iguales, tenemos algo que cambiar antes de pedir. Y aquí quiero mencionar la historia de la viuda. ¿Se acuerdan ustedes de aquella viuda allá en el libro de los Reyes? Cuando tenemos una viuda con un hijo y ella estaba desamparada y clamaba a Dios por un milagro. Y fíjense que ella quería un milagro porque la comida se estaba acabando y el agua. Había una sequía horrible. La gente se estaba muriendo de hambre y de sed. No había que comer. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dios le envió al profeta Elías para que lo alimentara. Esa fue la respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios no viene como nosotros las queremos, ¿verdad? Porque ella probablemente le estaba pidiendo dinero o que alguien le llevara comida, trigo, cebada o harina para hacer pan. ¿Y qué si Dios le manda al profeta para que lo alimentara? Entonces, Dios le mandó la respuesta. Entonces, lo que pidió la viuda, Dios se lo respondió, solo que no era como ella quería. Pero la respuesta venía. Ahora, ella tenía que actuar en base a la respuesta que Dios le dio. Entonces, ella se puso a pensar, bueno, si le doy la comida a este señor, y yo me quedo sin comida y mi hijo se va a morir también y nos vamos a morir. Ese era su pensamiento. ¿Te das cuenta? Pero los pensamientos de Dios eran otros. Eran mejores. Entonces ella se concentró en el momento que vivía, en la comida, en el agua que ya no tenía. Pero el pensamiento de Dios iba más allá. Dios quería hacer algo por esta mujer. Cuando la mujer le dio la ofrenda a Elías, o sea, le dio de comer, porque la ofrenda era comida, eran especie prácticamente, no eran dinero, no eran joyas, era comida. Cuando ella le dio la ofrenda a Elías y él comió, ¿saben qué pasó? La viuda recibió un milagro tan grande que ella no lo esperaba realmente. Hubo harina y hubo agua para toda la sequía, cuando ella se alineó con los pensamientos de Dios. ¿Ven por qué es importante alinearnos con los pensamientos del Señor? Mis amigos, mis hermanos, el Señor tiene pensamientos sublimes sobre nosotros, sobre tu vida y sobre tu familia, aunque nunca van a ser iguales a los que tú tienes. Por eso es importante comprender que mis pensamientos no son sus pensamientos. Que Dios nos ayude ahí. Vamos a pasar al segundo punto. Tenemos que renovar la mente. Vamos a leer en Efesios 4, 22 al 24. Vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Vamos a leer así rapidito. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos renovamos? Versículo 22 dice: despojémonos del viejo hombre que está viciado. Un vicio, pues, es un
digamos, lo que es una repetición de un hábito que nos causa daño, un vicio. Entonces dice aquí que nos despojemos. ¿De qué? Del hombre viejo que está viciado. Ese hombre viejo que nos lleva a hacer cosas que nos dañan. Despojémonos, dice ahí. Y que nos lleva a hacer cosas que nos van a dañar, ¿verdad? Este viejo hombre, según los deseos engañosos. Entonces, despojarse aquí quiere decir renunciar a algo que se tiene. Si nosotros queremos renovar nuestra vida, nuestra mente, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre viciado que nos daña. Despojarse, quitarlo, hacerlo a un lado. Versículo 23 dice renovar. Renovar. ¿Qué es renovar? Es adquirir algo que nos haga parecer diferentes, o sencillamente vaciar lo que está ahí, que nos está perjudicando, e introducir algo que nos va a ayudar, que nos va a bendecir. Eso es renovar. O sea, quitar algo y ponerle algo que va a servir. Renovar. Y eso es la mente, la que hay que renovar. A veces en nuestra mente hay pensamientos, o muchas veces hay pensamientos, ¿verdad? De todo tipo. Entonces hay que renovarla. Quitar lo que no nos bendicen, nos edifican, nos ayudan, nos animan, nos llevan hacia adelante, y poner lo que sí nos va a ayudar, los pensamientos. Entonces, esto es lo que estamos meditando acá. El versículo 24 también nos habla que nos vistamos del nuevo hombre. Entonces nos despojamos del viejo, renovamos la mente y nos vestimos. O sea, nos quitamos la vestidura que no nos sirve y nos ponemos la nueva. En este caso, el nuevo hombre. El nuevo hombre es el modelo Cristo, nuestro Señor Jesús. La vida de Cristo, los pensamientos de Cristo, las enseñanzas de Jesús, el estilo de vida de Jesús. El nuevo hombre es Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, que fue creado o que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Se nos manda a vestirnos entonces del nuevo hombre. Vestirse quiere decir cubrirnos nuestro cuerpo o adornarnos nuestro cuerpo con un vestido. En este caso, el vestido del nuevo hombre. De esa manera nos vamos a renovar. Entonces, cambiar nuestra manera de actuar no es algo espontáneo. Nos va a llevar tiempo, pues nos va a llevar a hacer un plan, disciplinarnos, seguir un plan con disciplina, es lo que quería mencionar. Tratar de no romperlo, ¿verdad? Cuesta. La disciplina cuesta. Hacer aquello que sabemos que nos va a llevar a cosas importantes, ¿cómo cuesta hacerlo? Pero la disciplina es seguir haciendo las cosas que caen mal, que cuestan, pero que sabemos que nos va a llevar a grandes victorias. Eso es disciplina. Lo que cae mal hacer, pero sabemos que nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a llevar a victorias, a alcanzar metas, a alcanzar objetivos. Entonces, cambiar nuestra manera de actuar no es fácil, porque primero hay que cambiar nuestra manera de pensar. No es espontáneo, hay que planificarlo y ser disciplinados y estar alerta. Entonces tenemos que decidir al respecto. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Renovar la mente, porque renovando la mente renovamos nuestra manera de actuar, que es importante. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Tenemos que cortar, si hay que cortar algo, cortémoslo, ¿verdad? Porque no nos está trayendo ningún bien. Renunciar, hay que hablarlo y decir, ya no quiero esto y ya no lo voy a hacer, y con disciplina lo podemos lograr. No es fácil, pero se puede. Y apartarnos de todo aquello que nos puede perjudicar. Y renovar nuestra forma de pensar, de acuerdo con la palabra de Dios. Hay muchos libros bonitos, ¿verdad? Como nos pueden animar, nos pueden dar ideas, pero es importante que nos renovemos con la palabra de Dios. Solo de esa forma va a cambiar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, porque a veces nuestras actitudes son negativas, somos muy negativos, ¿verdad? Nuestros gestos dicen muchas cosas a veces, buenas o feas o malas, y nuestras palabras también instantáneamente ya a veces respondemos, no se puede, yo no sé, o yo no lo voy a lograr. Entonces hay que cambiar eso, nuestras actitudes negativas, nuestros miedos, ¿verdad? El miedo no es malo, es necesario que haya miedo, pero hay que saber que Dios nos ayude a poder controlar el miedo, la duda, ¿verdad? Hay que cambiar eso.
Las excusas, que a veces somos buenos para poner excusas, para poner pretextos, para decir un montón de cosas, ¿verdad? Para no hacer lo que debemos. Entonces, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, dejemos a un lado las excusas, los pretextos, y entonces se logrará. Vamos a pasar al tercer punto, que habla de en esto pensar. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, vamos a ver, capítulo 4 del 8 al 9. Dice así la palabra, vamos a leer ahora. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, así rápidamente. ¿Qué pasa si dejamos albergar pensamientos negativos? Como ya hablamos, excusas, pretextos, dudas, incredulidad, miedo, temor. Pues si dejamos eso en nuestra mente se va a degenerar, se va a ir de más a menos, de lo bueno a lo malo, va a ir de más a menos, degenerar, va para abajo, para atrás. Si dejamos albergar eso, entonces, cuando nosotros dejamos también orgullo, por ejemplo, pesimismo o egoísmo o vergüenza por el que hicimos algo y no queremos que nadie se dé cuenta, o nos sentimos devastados, destruidos por algo que pasó, que nos sucedió, ¿qué va a suceder o qué puede suceder? Pues eso nos puede tentar y el enemigo no va a perder la oportunidad de tentarnos para hacernos caer, para que nos apartemos de Dios y que no se cumpla lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, apartarnos de Dios y caer en tentaciones es lo que va a pasar si dejamos esos pensamientos en nuestra mente. Y nos apartaremos de sus buenos pensamientos, de sus buenos caminos que son de bien y no de mal para nosotros. ¿Qué pasa si llevamos o llevamos pensamientos o llevamos nuestras mentes a cosas santas y aceptables a Dios? Como por ejemplo, se nos manda, como leímos en un ratito, que pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, ¿verdad? En todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y ese es el punto que estamos viendo acá. Que pensemos en lo bueno, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Tengamos cuidado porque de los malos pensamientos no nos podemos librar. Pensamientos malos, horribles, feos, de histeria, de pánico, de psicosis, ¿verdad? En un momento dado pueden llegar. Pero nosotros tenemos, como dijimos hace un ratito en la palabra, en esto pensar, en lo que es digno de alabanza, donde hay virtud alguna. Entonces, ¿qué va a suceder en nuestra vida? Lo opuesto de apartarnos de Dios y caer en tentaciones. Vamos a empezar a ver y a responderle al mundo, a las circunstancias, a las cosas que enfrentamos, como Jesús lo hizo, con toda verdad y justicia, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces lo lograremos, pero tenemos que albergar en nuestra mente, pensar en nuestra mente los pensamientos que Dios espera de nosotros. El versículo 9 también nos habla. Y Pablo dice algo importante. ¿Quieres tener la paz de Dios en tu corazón? Escuchen lo que dice. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres tener la paz de Dios? Cumple con esto, ¿verdad? Lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos de la palabra, cumplamos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él se puso de ejemplo, por supuesto. En esto pensar, entonces, es que tengamos la mente de Cristo. Vamos a ir al último texto, 1 Corintios 2:16. Dice la palabra del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esto pensar
Dios nos manda a que tengamos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es que tengamos los pensamientos de Dios, caminemos en los caminos del Señor. Es que la sabiduría de Dios la vivamos, la hablamos, que Dios nos la va a revelar por su Espíritu. Es sabiduría de Dios procedente del Espíritu. Cuando tú lees la palabra, la meditas, Dios te habla y ves la riqueza de la palabra y ves que Dios es tan hermoso cuando lo lees y Dios te habla y te está mostrando su voluntad. Es el Espíritu el que te lo está revelando. Entonces hablas sabiduría, vives en sabiduría de Dios. No es la sabiduría del mundo, porque ellos no entienden, para ellos no lo entienden, es locura. Pero para los que se les dio el Espíritu, nosotros andamos, caminamos y hablamos en la sabiduría de Dios. Así que Dios nos manda entonces a que en esto pensemos, que tengamos la mente de Cristo y que nosotros caminemos en los pensamientos y en los caminos del Señor. De manera que hay batalla espiritual, sí la hay. El enemigo quiere destruirte. Su objetivo, ¿cuál es? Es que dudes, que no progreses, que no se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, que caigas en tentaciones. Pero vamos a ganar con la ayuda del Espíritu Santo y cuando obedecemos a Dios. Así que Dios se va a glorificar. Te voy a pedir que inclines tus rostros ahí donde está, por sus rostros ahí donde están. Y quiero orar o tomarme un tiempo para que meditemos en esto. Inclina tus rostros. Si tú necesitas pedirle a Dios que cambie algunos pensamientos que han entrado a tu mente, que te están perjudicando, que te están haciendo daño, que te están trayendo, en vez de alivio, te están trayendo sufrimiento, dolor, te están trayendo estrés, te están trayendo pánico, duda, psicosis, histeria. Dile al Señor en este momento: Señor, tú llevaste una corona de espinas por mí, llevaste hasta mis malos pensamientos, yo los entrego hoy, tomo tus pensamientos, Señor. Ayúdame, Señor. Él pagó el precio hasta por tus pensamientos y por tu vida y por tus pecados. Así que pídele que Él te ayude y te transforme, que te limpie y renueve tu mente para que cambie, si es necesario, tu comportamiento. Gracias, Señor. Lo pedimos. Ayúdanos, ayuda a mi hermana, a mi hermano, a esa familia, a esa mujer, ese joven que necesita la ayuda y que pueda mejorar sus pensamientos y también andar en tus caminos. Gracias, Padre. Sabemos que no podemos evitar malos pensamientos que vengan, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Sí podemos hacer las cosas un poco mejor. Podemos pensar bien con la ayuda de Dios. Pídele al Señor que te ayude, que te alinees con la palabra, con sus pensamientos para andar en sus caminos. Eso es lo que el Señor desea, que tu corazón dé fruto y que esa semilla llegue primero, que germine y produzca fruto, y entonces tendrá la fe. Esto es lo que el Señor te pide. Gracias, Padre, en esta hora. Amén. Ahora quisiera, antes de retirarme, hacer una oración por aquellas personas que tal vez se han alejado del Señor o necesitan volverse a Jesús, arrepentidos de sus pecados. Si eres una de esas personas, te invito a que reconcilies tu vida con Jesús o recibas a Jesús en tu corazón. ¿Puedes hacer esta oración conmigo? Con toda confianza. Vamos a hacer. Repite: Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento, lávame y límpiame de mi maldad. Soy pecador, pero creo que Jesús vino del cielo a morir en la cruz por mis pecados, y que la única manera del perdón y la salvación de mi alma es recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que murió y resucitó por mí. Gracias, Señor. Dame la vida eterna. Te lo pido. Y hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Si hiciste esta oración, ten la seguridad de que Jesús entró a tu vida, tus pecados fueron perdonados y tienes vida eterna, es decir, vivirás con Jesús por la eternidad. Muy bien.
Y antes de irnos vamos a orar por las necesidades y porque Dios ayude a todas las personas que están pasando por momentos difíciles. Acompáñenme en esta oración. Padre, oramos, Señor, y pedimos por aquellas personas que están sufriendo, que están padeciendo, quizá están enfermas, quizá están en su lecho de dolor. Ayúdalas, enviamos palabra de sanidad ahí, a ese lecho, a ese hogar, a ese cuarto, a ese hospital, en el nombre de Jesús, a esa casa. Enviamos palabras, Señor, que tu presencia llegue ahí, los toque y los bendiga. Lo pedimos en esta hora, Padre. Oramos por aquel que necesita aliento y necesita fortaleza, que necesita fe. Dale fe, Señor. Revélate, muéstrate a ellos. Te lo pedimos porque hay gente que lo necesita, Señor. Oramos, Padre, que guardes a tu pueblo, tu iglesia alrededor del mundo. Aquellos que son tuyos, guárdalos, que estén firmes en la fe sin desmayar, siempre. Y oramos por aquellos, Señor, que te necesitan. En cualquier parte del mundo lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y pedimos provisión donde no hay, Padre. Por favor, lo pedimos con fe hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Y mantengámonos creyendo siempre en su palabra. Confiados en que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga y hasta la próxima. You